Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isusu. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. I prolazeći uz Galilejsku. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Riječ Del Señor. Braćo i sestre, mi smo završili božićno vrijeme. Hermanos y hermanas, hemos terminado el tiempo de Navidad y está empezando el tiempo ordinario. Ayer, en la solemnidad del bautismo de Jesús, escuchamos cómo Juan el Bautista tenía ese papel especial de bautizar a Cristo. Es la cosa más grande que podía experimentar y realizar en su vida. Después de eso, la vida de Juan un poco se va apagando. Es decir, viene la luz, viene Jesús. Y sabemos que Juan terminó como un mártir. Hoy San Marcos en su Evangelio, al comienzo de su Evangelio, describe que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea y empezó a predicar. Invita con las mismas palabras como hacía Juan. Invita y llama a la gente a la conversión y dice que se había acercado el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Esa homilía es la predicación para todos y nadie está excluido. Dios Jesucristo nos invita a la conversión diaria. Convertirse significa dar un giro en la vida, dejar este mundo y mirar hacia Dios. No solamente dejar algunas realidades y pecados graves, sino igualmente cambiar toda una mentalidad y volverse a Cristo y caminar y seguir a Cristo. I onda Isus započinje pojedinačno. Jesús empieza a invitar a la gente individualmente y San Marcos nos describe cómo invita a los primeros 4 discípulos, a Simón y su hermano Andrés. Ellos eran pescadores. Es una profesión común y ordinaria y Jesús les invita, les llama a seguirle desde más cerca. Lo mismo hace con Juan y Santiago, que igual estaban arreglando las redes en las barcas de su padre y ellos dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Također, evo i nas Bog poziva. También Dios invita a nosotros. Primero nos llama a la conversión, a ese giro, para que nosotros también reconozcamos que el reino de Dios está cerca, porque con Jesús obtiene toda su plenitud y la profundidad y amplitud, y Dios quiere que nosotros entremos a esa realidad. Y siempre es el momento cuando escuchamos que demos un giro hacia Jesús, que le sigamos, que seamos sus discípulos. Algunos de nosotros, Dios invita exclusivamente que lo dejemos todo y que le sigamos.
Pero cada uno de nosotros necesita ese cambio y necesita cambiar y caminar, ir detrás de Jesús. Dice Jesús, os haré pescadores de hombres. Jesús no invitó a unos hombres especiales, sino comunes y ordinarios. Así nadie de nosotros se puede disculpar o excusar de esa tarea de transmitir esa buena nueva a los demás. Seguramente si nosotros nos despertamos y experimentamos si tenemos esa experiencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces todo va a ser fácil. No lo vamos a hacer nosotros, sino el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros. Lo que tenemos que hacer es tomar en serio la palabra de Dios, implantarla en nuestras vidas y nuestros corazones. Y todo lo demás Dios empieza a hacer. Pues estamos tan agradecidos con Dios, a Dios por tantas cosas, especialmente aquí en Medjugorje, por tantas personas que han conocido a Jesús, que se fueron a sus casas y hogares, no hacían nada especial, pero experimentaron algo diferente, empezaron a testimoniarlo, orar con el corazón. Y en ellos se empezaron a ver los cambios y los frutos y la venida del Espíritu Santo y de su fuerza. Y entonces simplemente Dios empieza a tocar a los demás. Sabemos que algunos de los apóstoles igual invitaban a los demás. Nosotros también somos llamados a hacer lo mismo para el reino de Dios. Dios quiere que esa buena nueva llegue a los demás. La alegría más grande que podemos tener nosotros es esa experiencia de Dios. Y hasta que uno no lo experimente, hasta que no lo viva, él no sabe qué es la verdadera alegría. Y por eso muchos hoy en día se pierden en varios vicios y piensan que eso les va a llenar la vida, que les va a dar una plenitud y satisfacción. Pero vemos que solamente entonces en realidad se empiezan a perder. Pues cuando descubrimos a Jesús, hemos descubierto la plenitud de la vida. Y hemos descubierto cómo Dios nos ama, cómo nos perdona. Descubrimos precisamente esa alegría, ese reino. Y su reino empieza a crecer en nosotros también. Empieza a dar su fuerza, su fortaleza, lo que nosotros no podíamos con nuestras fuerzas. Pues el Espíritu Santo empieza a hacer en nosotros. Y así nos convertimos en los testigos de Jesucristo. Seguramente que sus discípulos tampoco podían ser los testigos sin Él y sin su fuerza. Sabemos que hasta que no llegó el Espíritu Santo, luego con la muerte y la resurrección de Jesús, ellos no podían ser sus testigos en ese verdadero sentido. Pero primero eran discípulos, primero aprendieron. Y Jesús los enviaba poco a poco, dos en dos, los enviaba a los demás para que den testimonio. Y allí también había éxito. Y sabemos cómo llegaron alegres. Y decían a Jesús que incluso los espíritus inmundos les obedecen en su nombre. Hermanos, nuestro camino también empieza con Jesús y tiene que ir con Él. Nunca tenemos que ir delante de Jesús. Jesús invita, sígueme. No dice, ve delante de mí, sino tenemos que seguir a Jesús. Él es ese centro de nuestra vida. Y por eso es necesario descubrir a Jesús cada día, descubrirlo a través de la vida sacramental, a través de su palabra, reflexionar su palabra, contemplarla. Especialmente en este año, nuestros obispos querían que reflexionemos la palabra de Dios más profundamente. Si leemos la palabra de Dios cada día, si contemplamos sobre ella, vamos a ver cómo nuestra vida empieza a tener otro sabor, otro significado. Yo encontré muchas personas que dijeron, cuando empecé a leer la palabra de Dios cada día, mi vida tomó otra dirección. Mientras no leía la palabra de Dios, entonces con tiempo iba un poco más adelante y luego volvía atrás. Pero
cuando empecé a leer la palabra de Dios, empezaron a echar raíces esa fuerza del Espíritu Santo. Empecé a caminar con Jesús. Tenía un significado más profundo de todo. Pues nosotros vemos ese testimonio aquí. Dios invita un grupo pequeño y sabemos que luego invitará a los demás. Él invita igualmente hoy a los hombres y tenemos que responder. A veces algunos de nosotros suelen empezar a ir y luego enfriarse de todo, rendirse. Pues la primera lectura de la carta a los Hebreos cuenta eso. Esa carta fue escrita a los judíos que conocieron a Jesús, que se bautizaron, pero otra vez vivieron la prueba y tentación a volver atrás, para que unas realidades en nosotros aparezcan, que piensan que habían perdido algo, que tenían algo más de lo que tienen ahora. Pues ese escritor les quiere decir que no han perdido nada, sino con Jesús solamente pueden ganar y están ganando. Esos profetas que hablaban sobre Dios varias veces y de varias maneras, él dice, en distintas ocasiones, de muchas maneras habló Dios antiguamente por los profetas. Pues él decía algo a través de cada uno de los profetas. Y ahora, últimamente en estos días, nos habló en el Hijo. El Hijo es la plenitud del discurso de las palabras de Dios. Jesús solía decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como es Jesús, así es Dios, Padre. Y por eso todos esos profetas no están aquí para superar a Jesús. Y dice, Dios lo hizo heredero de todo, aquel por el cual realizó las edades. Quiere decir, Jesús, que es del mismo principio, que es igual que Dios, por el cual Dios ha creado todo. Antes de existiera cualquier cosa en la tierra, Dios lo creó todo en Jesús. Aquel que es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene todo con su palabra poderosa. Cuando leemos esto, vemos la descripción, como el escritor de esta carta nos describe a Jesús. Es decir, aquel que es Dios, que es el que impronta su ser, que es el reflejo de su gloria. Todo lo sostiene por la fuerza de su palabra. Y habiendo realizado la purificación de pecados, se sentó a la derecha de su majestad. Pues Padre, el Jesús que está resucitado está sentado a la derecha de su Padre. Se hizo más poderoso de los ángeles. En ese tiempo los judíos daban mucha importancia a los ángeles. Aquí este escritor nos quiere decir, Jesús es más grande que los ángeles. Se hizo cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado. O yo seré para él un padre y será para mí un hijo. O adórenlo todos los ángeles de Dios. Sabemos que los hombres y los ángeles caían ante Dios, que lo adoran. Y Jesús también es Dios. Nosotros también necesitamos muchas veces esa carta para ponernos de nuevo al centro, porque necesitamos esa seguridad, que ese camino que hemos empezado con Jesús, que es valioso, que es serio, pero también que Jesús es aquel que ha venido por nosotros y nuestra salvación. Jesús es Dios. Y quiere que toda esa realidad de su ser llegue a cada hombre. Él ha venido para redimirnos, para salvarnos, y no hay salvación en nadie más excepto en Él. Y por eso cuando conocemos a Jesús sentimos en nosotros esa fuerza del Espíritu Santo, esa fuerza del amor de Dios, de la salvación. Este tiempo que hemos empezado este año es el tiempo cuando nosotros también tenemos que crecer en nuestra fe, profundizarla.
también somos llamados cada día a la conversión. No seamos aquellos que piensan que no lo necesitan, porque si piensas que no necesitas la conversión, no has entendido bien el Evangelio, no lo escuchaste bien. Cada uno de nosotros es llamado a caminar cada día detrás de Jesús, seguirle a Jesús, convertirse. Hay tantas cosas en nosotros que tienen una cierta resistencia hacia Dios, y Dios quiere entrar en nuestros seres, nos quiere llenar, nos quiere sondear, y quiere que nosotros también seamos como San Pablo, que dice: ya no vivo yo, sino es el Cristo que vive en mí. Hermanos, a eso somos llamados cada día, y entonces será fácil a testimoniar sobre Jesús. Entonces el Espíritu Santo actuará a través de nosotros a los demás, y entonces nosotros también podremos ofrecer esa experiencia que tenían los discípulos de Jesús, y aquellos. Igual hoy podemos experimentar lo mismo que experimentaron ellos y tener la experiencia de Dios. Muchos aquí en Medjugorje precisamente son los testigos de esa fuerza del Espíritu, fuerza de Dios, donde Dios actúa hasta el día de Dios entre los suyos, ahí donde se predica la palabra de Dios y donde se reza. Seamos valientes, abramos nuestros corazones para dar ese giro hacia Dios en nuestra vida cotidiana. Encontremos tiempo para que Dios sea nuestro centro, que cortemos varias ataduras. Vemos cómo estos primeros discípulos de Jesús estaban dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús, para ganar más. Con Jesús nunca perdemos, siempre ganamos. Y cuando dejamos a Jesús, entonces perdemos. Y nuestro trabajo y labor y vocación que Dios nos dio, todo tiene otro sabor, otra realidad con Él. Que ese tiempo también que Dios nos da sea tiempo de la gracia para cada uno de nosotros. Y con Jesús desaparecerán los miedos y todas las realidades en los cuales este tiempo nos tira.